Buenos días a todas nuestras amigas y amigos que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada de estéreo de RTP 96.5 en las provincias de Santa Elena y Guayas, 98.7 en la provincia de El Oro. Muy buenos días también a la gente del Real Audio, www.rtp.es. Un solo clic y nos sintonizan en cualquier parte del mundo. Y muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales de RTP, el Facebook, el Live de RTP, el Facebook Live de su servidor Rodolfo Vaquerizo Blum y el canal de YouTube de RTP, y estamos en todas las redes sociales como @rtp.es. Y como decía el líder Tralala, en la fecha nunca. Por tanto, hoy dicen los dos que es martes 14 de abril. Ha de ser pues martes 14 de abril. Preguntémosle a la secretaria de Community Manager. ¿Es 14 de abril martes hoy día? Sí. Hizo así, ¿no? Significa que eso significa que sí, ¿no? Aunque con los dedos hay que tener cuidado, a veces uno se equivoca y hace el que no era. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? A ver, es realmente algo que yo no tenía en mis cálculos por las diferencias. A ver, nosotros nos quejamos de nuestro organismo electoral hasta en mandarín. O sea, en español, inglés, francés, alemán, ruso, portugués, italiano, pero hasta en mandarín nos quejamos. Pero con todos los problemas que pudo haber tenido en el pasado el CNE, aquí no se ha dado lo que pasó en el Perú el domingo. A ver, para que nos ubiquemos. Lima es el 30% del padrón electoral del Perú. Porcentualmente es más que toda la provincia del Guayas, que no llega al 30% del padrón electoral de Ecuador. Bueno, Lima, que tiene 10 millones de habitantes, un poco más quizás ya, es el 30% de la votación del Perú. Y uno puede entender, Perú es muy grande, ¿no?, que llegar a localidades en la selva, en la Amazonía o en alturas enormes, allá pues Cerro de Pasco está a 4.200 metros, que un célebre ex dirigente deportivo y ex candidato político se mandó en una entrevista que cómo era efectivamente jugar a 4.200 metros cuadrados de altura es muy difícil, pobre hombre, ¿no? Metros cuadrados de altura. Bueno, ya. ¿Qué pasó el domingo? Que el grado de entrega de material de apertura de mesas en horario en todo el resto del Perú osciló entre el 96 y 97% dentro de la hora. Pero en Lima, en la capital, en Lima, el 13% de las mesas no abrieron, muchas de ellas recién a las 1 o 2 de la tarde, cuando las elecciones se cerraban a las 5. Entonces, según la OMPE, que es la Oficina Nacional Electoral del Perú, el equivalente del TCE, se habían quedado sin votar 63.000 ciudadanos, y todos los que fueron temprano y se quedaron 2 y 3 horas esperando y no hubo urnas abiertas y no votaron. ¿Quién los contó? Toda la gente de la tercera edad que lo lleva a alguien familiar para que vote. Yo, una tía mía que, bueno, ya no está con nosotros, pero ella tenía 90 y pico de años y yo sabía que tenía que ir al barrio del Centenario a buscarla, llevarla a votar y regresar a su casa. Eso no, ni preguntaba ya. Ya era como un... Así que bueno. 13% del 30% del padrón electoral, ¿ya?, no tuvo mesa. Unas abrieron a la 1:30 de la tarde, otras abrieron a las 2 de la tarde. ¿Saben por qué? No es porque no pudieron conformar las mesas, no es porque no hubo los delegados. Los delegados sí estaban desde las 6 de la mañana. ¿Sabe qué pasó? En ese maravilloso país que es nos vive dando clases de institucionalidad, y con razón además, ¿no? Ahí cambian de presidente a cada rato y no pasa nada. ¡Nada! El sol no se mueve una milésima de centavo contra el dólar. ¿Ya? La bolsa de Lima no se mueve una millonésima en sus cotizaciones. ¡Nada! O sea, no pasa nada. En eso la institucionalidad de ellos es de acero, la nuestra vale triple. Pero sin embargo, tuvieron que habilitar el día de ayer, lunes, para que aproximadamente 63.000 personas, que según la OMPE no habían votado,
pudiesen votar. Bueno, lo cierto es que estamos martes a las 9:47 de la mañana y la OMPE, que yo me veo imaginar la cara de felicidad de los miembros del CNE ecuatoriano viendo lo que ha pasado en Perú. A ver, estamos martes, van a ser las 10 de la mañana, Lima y Guayaquil y Quito tenemos la misma hora y van por el 71% contado. Entonces, primera vez que le hago así a los peruanos, lero, lero, su organismo electoral vale triple, además que está acusado de haber hecho fraude electoral con la elección del lápiz. Pero bueno, y algunos que otros, pero esto aquí ha sido una barbaridad y ya está con nosotros el abogado Lenín Hurtado, a quien les cuento una anécdota. Yo el otro día lo estaba llamando para invitarlo al programa. Y como Lenín se ha pues convertido en un nombre, cuando Lenín era el nombre de guerra, de combate, no es que era un apodo, el nombre de guerra, porque los revolucionarios que le peleaban contra el zar no podían andar con su propio nombre y apellido porque se iban a Siberia. Entonces, el nombre de Lenín era Vladimir Ilich. Vladimir es su nombre, Ilich quiere decir hijo de Ilia, y su apellido era Ulianov. Y yo lo estaba escribiendo ya Vladimir cuando no seas estúpido, y busco Lenín. Pero le conté y Lenín se moría de la risa. Mi querido Lenín, buenos días, ¿cómo está vuestra merced? Hola Rodolfo, qué gusto, como siempre, hermano. Y sí, nos reímos con esa anécdota. No me quejo, Mitch está bien Sí, pues no te puedes quejar. el origen de mi nombre. Sí, Está muy pues bien. no te puedes quejar, pues no, si fueras puchica, miembro de la organización esa de enfermitos de tradición, familia y propiedad, hasta me hubieras excomulgado, pues. Imagínate decirle Miren, Vladimir el miren. mínimo, me hubiera mandado hasta matar. Pero bueno, a ver, estamos, según, como dice el líder Tralalá, en lo único que los periódicos nunca te van a mentir es en la fecha, ¿no? Dicen que hoy es 14 de abril, entonces yo digo, ha de ser 14 de abril. Eh, ¿Cuál es la lectura de alguien que ha respirado política más o menos desde que tuvo uso de razón y que ya pues tiene bastantes décadas de tener uso de razón? ¿Cuál es la lectura de la situación, primero actual del Ecuador políticamente y segundo, lo que podría pasar en la elección seccional, no es presidencial? Se eligen alcaldes, prefectos y juntas parroquiales, alcaldes y prefectos creo que se eligen, ¿no? Y concejales obviamente. Juntas parroquiales creo que se eligen en la presidencial. Esa no la tengo muy clara. A ver, ¿cuál es la impresión del Ecuador de hoy, ahorita, 14 de abril, y cómo la ves para la elección de agosto creo que va a ser, ¿no? bueno, agosto convocan. Sí. Eh, realmente, políticamente hablando, es, digamos, cuestionable la situación que vivimos. El Consejo Nacional Electoral adelanta las elecciones que estaban programadas inicialmente para febrero del 2027, la adelanta para noviembre de este año como consecuencia, según afirmaron, de los estudios que determinaban que va a haber el próximo año una inusualmente fuerte estación invernal y que Sí. prevén que los recintos electorales tendrían dificultades por el tema de inundaciones, por el tema relacionados con el clima, en todo caso, corte de caminos, etcétera. Pero las propias autoridades o las propias personas vinculadas al estudio del clima dicen que las probabilidades que eso ocurra no justifican que se haya alterado el calendario electoral de la forma como se lo hizo, afectando severamente al derecho de participación de los y las ecuatorianas. Porque evidentemente al acortarse de forma, vamos, 3 meses aproximadamente, el tema de las primarias, el tema de la selección de candidatos en todo el país, para organizaciones serias se vuelve complejo, se vuelve difícil, por decirlo menos. Por supuesto que hay las empresas electorales que distan mucho de ser partidos políticos, ni siquiera movimientos, no tienen problema porque igual tienen contratada a la gente que va a llenar sus listas. Y digo llenar sus listas, no conformar sus listas. Entonces eso no hay problema. El gobierno nacional, que tiene por supuesto ingentes recursos propios y públicos para promover sus candidatos y candidatas, no tiene problemas. Entonces nos parece que esa alteración del calendario electoral va en contra del mismo proceso, el de elecciones. Porque además hay dificultades del índole legales.
la ley determina que alcaldes y prefectos van a ser posesionados en mayo del mismo año en las elecciones. Más o menos dice eso. Pero resulta que las elecciones serán en noviembre, ya en mayo habrá pasado. Ajá, 6 meses, a ver, mayo a noviembre, 6 meses después. ¿Sí? Entonces, entre otras cosas, la Corte Constitucional debe pronunciarse sobre la constitucionalidad de la actitud del Consejo Electoral, y lo tiene que hacer pronto para sacarnos de la incertidumbre en la que nos encontramos. A ver, Ese es el orden político electoral. Creo yo que el estado del país es por lo menos inquietante. Estoy buscando adjetivos que sean aceptables para un medio de comunicación. Está siendo eufemístico. Usted sabe que este es mi programa. Diga lo que le dé la gana. Acuérdese que yo reparto gabardina los viernes. Vea, el viernes pasado repartí 3. Bueno. Porque en Semana Santa, por respeto a las creencias del 90 y pico por ciento de la población que son creyentes cristianos, pues no iba a dar el Jueves Santo, porque el Viernes Santo no se trabajó. Así que diga nomás. Usted está buscando eufemismo. Usted lo que quiere decir es que más o menos este asunto del acto de las elecciones es una huevada, ¿o no? Es más o menos mi opinión. Esa es más o menos su opinión. Ahora, un dato. El CNE contesta que ellos no se han basado en la predicción del INAMI, porque si se hubieran basado en la predicción del INAMI, yo estaría más molesto que usted, porque el INAMI nos acaba de probar en la semana que acaba de pasar. El martes dijeron que la ola de calor duraba un día o 2 días más. Bueno, sábado y domingo hizo 35 grados. Ayer hizo 30 y pico de grados. Y anoche por fin, desde el 9 o 10 de marzo, cayó un aguacerito, ese espantachivos. Ningún aguacero del otro lado, en abril, que es cuando llueve. En cambio, por las noches tenemos un ventarrón. Entonces, el CNE dice, nosotros nos hemos basado en una alerta de la Secretaría Nacional de Riesgos, y hay 2 estudios, el uno de la NOAA, de los gringos, y el otro de la Comisión Europea del Clima, que prevén la posibilidad de un evento del Niño muy fuerte para el periodo en que para nosotros llueve, porque ellos no le pueden llamar invierno al periodo en que hace calor, porque se morirían de la risa. Entonces, hay que ver, a ver, mi postura, ojalá que el invierno que viene sea lo más normal del mundo, que se equivoque la NOAA y que se equivoque los europeos, porque usted y yo sí vivimos en los niños, en el 82, 83 y 97, 98, y sabemos lo que es eso. Lo que pasa es que hay un montón de gente, especial para un país joven, que no tiene idea de lo que es el niño. Porque desde el 98 nunca más, pues, ¿no? Hubo 2 que estuvieron a punto de caramelo, y el último vino un viento y una corriente helada de la Antártida que se llevó, ¿sabe a dónde fue a llover? El viento se lo llevó a la mitad del Pacífico, llovió sobre el océano. Pero estuvimos ahí, así. Entonces nadie quiere que pase eso. Yo espero que se equivoquen. Ya pues han hecho Y el segundo punto, usted habló de la Corte Constitucional, pero en periodo electoral, la máxima autoridad es el Tribunal Contencioso Electoral. Sí, seguimos bajo el imperio de la Constitución. Y en consecuencia, la Corte Constitucional sigue ejerciendo sus facultades de ser el garante de la constitucionalidad del país. Y si hay vulneraciones a la Constitución, tiene que pronunciarse independientemente del proceso electoral, porque no es que se erige el Consejo Nacional Electoral en un organismo supraconstitucional, que ya dejó de estar vigente la Constitución, y por lo tanto lo que prevalecen son sus designios. Eso no ha ocurrido, por lo tanto creo que es pertinente que la Corte Constitucional se pronuncie sobre esto que ha ocurrido en el Ecuador, porque es evidente las vulneraciones constitucionales e incluso legales. Mencionaba el tema de que los alcaldes tienen que posesionarse en el mes de mayo del año de la elección. Por eso que estaba convocado para febrero del próximo año, para que en mayo pudieran posesionarse sin problemas. Pero cuando lo adelantan a un año distinto a la posesión, hay un problema legal, hay una disposición contra ley que a su vez afecta la seguridad jurídica, derecho fundamental, afecta el derecho de participación, derecho fundamental, entre otros derechos fundamentales que se encuentran afectados
y que merecen, por supuesto, el conocimiento y pronunciamiento de la Corte Constitucional. Ahora, usted recuerda el año 2007, no estaba todavía en vigencia la Constitución del 2008 porque se fue constituyente a fines del año, se instaló y terminó el 2008, ¿no es cierto? Y fue aprobada en referéndum en el 2008. Pero el 2007, hasta esa fecha había el Tribunal Supremo Electoral, que estaba compuesto por 7 delegados, uno por cada uno de los partidos más votados. Un sistema que a mí personalmente me gustaba mucho, porque nadie cuida mejor los votos de uno que uno mismo. Ni nadie pelea mejor los intereses de uno que uno mismo, ¿no es cierto? Pero bueno, en ese momento, cuando el Tribunal Supremo Electoral convocó a referéndum, se entró en proceso electoral y eso no ha cambiado. Y llegó al punto que el Tribunal Supremo Electoral destituyó. ¿Se acuerda usted de los diputados de los manteles? Bueno, sí, claro, por supuesto. Los destituyó. O sea, ahí se dio para mí una aberración de que un órgano nombrado por el Congreso Nacional destituya a quienes lo nombraron, que fueron además elegidos por el pueblo. Una aberración, pero bueno, esa gente hacía lo que le daba la gana. Ahora resulta que mantenemos el mismo tema. El Tribunal Contencioso, no el CNE, el TCE, el Tribunal Contencioso Electoral, porque para variar le fuimos a copiar a alguien, esta vez fue a México, a quien ya le habíamos copiado el Código Laboral del 38, de 1938. El Tribunal Contencioso Electoral tiene facultad para destituir en año electoral, proceso electoral, a cualquier autoridad. Y ahí va a haber un... Estamos en Ecuador. Carlos, usted se acuerda del doctor Arosemena Monroy, ¿no es cierto? Desde luego, por supuesto que sí. ¿Y se acuerda cuando decía que se le decían que volaban burros en el cielo de Guayaquil y se asomaba a la ventana del estudio? y verá que el doctor Arosemena Monroy de bobo no tenía un pelo. No, nunca. No, esto es Ecuador. Aquí va a haber un problema entre los dos. Sí, hemos de esperar. En todo caso, lo que ya ha hecho el Consejo Nacional Electoral es contrario a la ley, contrario a las normas constitucionales. Y eso no puede quedar sin por lo menos un pronunciamiento de algún organismo como la Corte Constitucional, aunque solo sea para decir no puedo decir nada. Sí, no. Tienen que abrir la boca. Tienen que algo decir. Sí. No pueden ellos dejar de resolver como consecuencia de su temor a que el Consejo Nacional Electoral o la función electoral los destituya, porque estamos en periodo electoral. Algo tiene que decirse, porque hay demandas de inconstitucionalidad que están siendo substanciadas. Sí. Y eso demanda también, eso exige que la Corte se pronuncie. No puede no decir algo, cualquier cosa, aunque solo sea para reafirmar el criterio de la función electoral. Yo estoy de acuerdo con usted. Que la próxima semana eso pase. Yo estoy de acuerdo con usted. Lo peor que podría hacer la Corte Constitucional, aunque viendo los antecedentes de especialmente esta última Corte, porque usted sabe que cada 3 años se cambian 3, a mí no me sorprendería que un día la Corte Constitucional dictamine que en el Ecuador 2 más 2 no son 4, sino 7. Sí. Pero algo tienen que decir. Hemos de esperar y ver. En todo caso es importante un pronunciamiento, porque lo que ha pasado levanta más de unas sospechas, la suspicacia que genera esta actitud del Consejo Electoral cuando no se canceló o no se alteró el calendario electoral en año de COVID, que tuvo mayor trascendencia y afectación a la población, miles de muertos, decenas de miles de muertos en el país. Sin embargo, no se superó las elecciones presidenciales de ese año. Recuerda que el año 2020 se eligió a Guillermo Lasso como presidente de la República. No se suspendió entonces, ni se alteró el calendario electoral. Entonces ha habido muchísimas, hechos que pudieron haber servido para que la autoridad electoral modificase e incluso suspendiese, el caso del COVID. Lasso no fue la elección de Lasso no fue el 2021. Bueno, claro, fue el 2021, sí, fueron las elecciones. Porque yo me acuerdo que ya estaba en la época de las primeras dosis. Fue el 2021, sí. Sí, no, en el COVID imposible. El proceso electoral empezó en el 2020. Empezó en el 2020, pero la votación fue en el 2021, porque en el 2020 hubiera sido absolutamente imposible, porque normalmente usted sabe en qué mes se vota, y en ese mes, pues,
no se podía, además no estaba, fue el 2021, pero igual, yo concuerdo con usted, la Corte Constitucional tiene que decir algo, blanco, negro, rojo, verde, azul, amarillo, lo que sea, pero tiene que decir algo porque si no van a quedar como que, bueno, señor, ¿y usted para qué están allí? Para dictaminar, y aquí le hago una pregunta al jurista, y yo sé que usted es un hombre progresista y todo, pues se la voy a hacer igual. A mí no me cuela el argumento, no me termina de pasar en el tema de que un menor de edad decida cambiarse de género en su documento de identidad, porque el argumento sea que la minoría de edad no puede ser considerada un limitante para que este joven emita o sea, pueda acceder a lo que desea, que es el cambio. Pero en cambio, la Corte Constitucional no ha usado el mismo criterio, menor de edad, ¿ya?, para, si un menor de edad le pega 5 tiros a usted o a mí, nos manda al otro barrio, ¡ay! Es menor de edad. Entonces, a ver, la minoría de edad no es, como dice la Corte, muy estilo Osvaldo Hurtado, así resbalosa como las anguilas. ¿Se acuerda cuando el doctor Hurtado estaba más joven y daba entrevistas y le preguntaban, oye, ¿usted qué opina de tal cosa? Bueno, el clima en Groenlandia. Y uno decía, este man. Bueno, entonces, a mí se me hace que no cuela. Se me hace que resulta que hace poco tiempo se prohibió en el Ecuador que los menores de 18 años se puedan casar. Antes se podía con permiso de los padres y todo el rollo, ahora que no se pueden casar, dizque para evitar los matrimonios arreglados. Pero en cambio, los que tienen entre hasta 17 años, 11 meses y 29 días, que siguen siendo menores de edad, lo pueden elegir, bueno, ni usted ni yo estamos locos para querer ese cargo, pero nos podrían elegir presidente de este lugar. Y ahí, entonces yo no entiendo, explíqueme, ¿por qué hay ese doble estándar tan marcado en tantas cosas? ¿Y qué opina usted del tema? Mira, en la Corte Constitucional lo que no ha hecho es marcar una línea jurisprudencial clara, al menos en los últimos años, en algunos temas. Otros asuntos son objeto de estudio y de buen estudio las normas de la Corte que han hecho jurisprudencia. Yeah. Son orientadoras, son esclarecedoras, pero a ratos su activismo judicial, como le denominan, su activismo como que exagera el forzar las normas constitucionales para ese activismo y olvidan que se trata de garantismo, y es lo que está vigente desde el año 2012, al menos en el ámbito constitucional. Entonces, yo estimo que la Corte hace mal en buscar atajos para modificar su criterio. Es cierto que la Corte debe interpretar la Constitución, y sobre eso hay muchos disensos, que dicen que no, que tienen que aplicar, no, tienen que interpretar, pues la Constitución no puede ser un ente estático, sino muy por el contrario, es dinámico porque orienta en todos los aspectos del desarrollo del país, por lo tanto debe haber un dinamismo que permita justamente lograr el objetivo. Y la ponderación de derechos, porque para variar en una constitución de 444, 46, no me acuerdo, son 44, 46 artículos, y ni siquiera 444, ¿no es cierto? Trío de 4. Esto parece que estaban jugando al póker en Montecristi y alguien sacó 3 4 y le ganó a los demás y dijeron 444 artículos, más la transitoria. No, eran muchos más, lo que pasa es que la Comisión de Codificación los redujo, sí, porque habían cosas que podían, digamos, racionalizarse. No, que iban a ser más de 500. Sí, iban a ser mucho más de 500 artículos. Era una locura. Pero la Convención de Codificación las redujo a esas 444, más las transitorias. Así es. Y ahí viene un tema. La Corte Constitucional tiene como único objetivo velar porque nada se haga ni fuera de la Constitución ni contra la Constitución, ¿correcto? Correcto. Sin embargo, los asambleístas constituyentes y el pueblo, cuando ratificó lo escrito por los asambleístas constituyentes, aunque mi buen amigo León Roldós tiene un par de peros sobre eso, dictaminó que el Ecuador debía dividirse, ¿se acuerda usted?, en regiones. Claro. Y le dio un plazo, creo que eran 6 años.
un plazo para que se conformen las regiones. Estamos en 2026. La Constitución fue votada en el 2008. Va a cumplir 18 años de vigencia. Y le pregunto a vuestra merced, ¿se ha por ventura constituido aunque sea una de las 6 regiones más o menos que creo que iban a ser? Ni una, ¿no? Bueno, la Constitución contiene principios, Ujú. normas y principios. Los principios son lo que denominan mandatos de optimización. ¿Qué significa eso? Que se cumplen en la mejor medida posible. Cuando se dijo en Montecristi esto, igual que muchas otras cosas, por ejemplo, estamos hablando del 6% de la educación, 4% de la salud, estamos hablando a los recursos para los gobiernos autónomos descentralizados, estamos hablando de que tenemos derecho a un ambiente libre de contaminación. O sea, son mandatos de optimización que tenemos que caminar hacia eso. Evidentemente, las posibilidades han hecho inviables que se constituyan regiones, así como ha hecho inviable, ahora sí, por voluntad política, que se asignen los recursos que la Constitución determina para salud y educación, por mencionar solamente esas preasignaciones. Entonces, no es que la Constitución es una norma que tiene que cumplirse, de lo contrario, cabras dan leche, como decía un amigo, sino que son principios, todos esos son principios que orientan o deben orientar al menos las políticas públicas para lograr alcanzarlos en algún momento, mandatos de optimización como la doctrina constitucional las define. Ya. O sea que entiendo. Pero ahí yo creo que los asambleístas constituyentes no tomaron en cuenta la idiosincrasia de este pequeño país que sin embargo tiene más diferencias de ideas que la Federación Rusa, que tiene 17 millones de kilómetros cuadrados. Por ejemplo, a lo que nos atañe a nosotros, la región era Galápagos, Santa Elena, Guayas, sin Guayaquil, que lo convertían en distrito metropolitano, Los Ríos y Bolívar. De entrada, Santa Elena dijo que no quería saber nada de tener una región junto con Guayas porque justamente se habían separado de Guayas. Yo lo felicito porque, sin ánimo de menospreciar a la población de Santa Elena, pero el 90% de ella come de los que vivimos en Guayas. Así de simple. Ya. Y Manabí no podía ser de otra manera. Dijo que estaba totalmente de acuerdo con las regiones, pero que ellos querían ser una región sola. O sea, una provincia. O sea, era imposible. Yo cuando vi dije, Dios mío, pero ¿qué se fumaron? Esto no lo van a poder decir. Cuando yo fui a la asamblea, porque yo no fui constituyente, por tanto no estuve en el congresillo. O sea, yo fui parte de la primera asamblea con la Constitución del 2008. Y cuando estuve en la asamblea, era obvio, pues conversábamos entre todos. ¿Y esto? Y me quedaba mirando, ¿y esto? Es como se acuerda la propaganda de por qué no estamos en las páginas amarillas, que todo el mundo... Un día le pregunté a Fernando Cordero, que le cuento que para mí ha sido el mejor presidente de asamblea. Cuando termine el periodo del señor Olsen podré evaluar el de él, pero hasta ahorita ha sido el mejor. Nunca negó la palabra, siempre fue muy democrático en la conformación de comisiones. Lástima que cuando dejó la asamblea no le fue tan bien en los otros 2 cargos que tuvo. Pero un día le pregunté pues a Herr Presidente, como yo le decía, le digo, oiga, ¿y esto? Me queda mirando nomás, así me quedo mirando, como diciendo, no me preguntes pendejada. Si usted está ahí, porque está ahí, ya, le dije, está bien. No problem. Sí. Ahora, Son temas incorporados allí por los tecnócratas que pululaban en la Asamblea Constituyente, que estaban detrás de la bancada de Alianza País. En ese momento existía eso. Ellos incorporaron esa idea como un mecanismo, según ellos, de integración. lograr la equidad regional en el desarrollo, es decir, que no sea la bipolaridad, el Guayaquil-Quito o a veces Cuenca, sino que junto Guayaquil, por ejemplo, o Guayas, arrastre a otras poblaciones en su desarrollo, igual Pichincha o Quito, igual Azuay. Pero evidentemente eso desconocía algunos otros elementos que hacen una especie de chauvinismo, no, las cosas tienen que ser como yo digo, si no, no se hacen. Sí. Esa iniciativa, que era loable, si se quiere, pero que era extraña a nuestra realidad. Totalmente. A nuestra realidad regional, como dice Pillado,
Santa Elena no quiere hacer nada de Guayaquil o Guayas, Manabí quiere estar por su cuenta, o sea que o sea, Imposible. nunca se ha logrado, y como muchas otras cosas de la Constitución pueden modificarse porque no han resultado o porque son ajenas, como en este Pero caso, sabe a la que, realidad del país. entonces sabe Entonces, que debería nosotros como, yo modificarse. estuve en la Constitución, en la Constituyente, y Claro, usted fue reconozco que hay constituyente, muchas sí. cosas que deben cambiarse, No, sí, sí. pero defiendo la, la oportunidad, la línea garantista de la Constitución de la República. A ver, yo estoy, a ver, totalmente de acuerdo. Hay que encontrar el mecanismo, porque no puede ser tampoco que haya una disposición de división política, porque esto no era una decisión de división política, desaparecían las prefecturas, ¿se acuerda? Ya. Claro. Y era lo contrario a la tradición de división política ecuatoriana, que siempre fue vertical, y fue vertical porque al principio de la República la sierra era abrumadoramente más poblada que la costa, vamos a hablar claro. Y la sierra, como usted bien conoce, porque creo que a ambos dos, como decimos en la Naki de la Yaqui, nos dieron geografía, pues, ¿no? Y nos hicieron aprender, ¿no se acuerda? Las ollas y las... Ya, Por bueno. supuesto. Entonces tenía que ser vertical, porque en la sierra las provincias están más o menos limitadas por los nudos orográficos, pues, ¿no? Pero aquí se trató, y yo entiendo, la idea era loable, de horizontalizar para beneficiar a unas provincias que verticalmente estaban totalmente separadas y lejanas, hacer, como se decía, comunidades en las que todos pudieran tener una mejor posibilidad de desarrollo. Pero eso era irse contra la geografía y contra la idiosincrasia de la gente. Usted se imagina a la gente de Cañares. Nunca resultó, y por eso Nunca es que resultó. nunca se han conformado esas regiones. No, nunca. Y bueno, yo supongo que en algún Letra momento muerta. tendrá que eliminarse Sí. esa Sí, disposición sí. constitucional que no se aplica, ¿cierto? La ley tiene que reconocer la realidad que debe normar. En este caso, la Constitución se incorporó una figura de las regiones que no va a lograr cuajar, yo creo que nunca en el país. Nunca. Se ha hablado acá de cambiarnos de un país unitario a un país federal. Un país tan pequeño como el nuestro, federal, es una más que chifladura. Pero ¿sabe qué? Pero eso es más fácil que en las regiones. Porque en el federal cada provincia se siente casi un estado. Sí, Y usted se pero imagina... de provincias, bueno, no me es difícil pensar en Manabí, Guayas, Pichincha, Azuay. Pero es complicado que una provincia como Bolívar, pequeñita como Bolívar, o pequeñita como Cotopaxi, por mencionar algunas de esas, o en poblaciones tan pequeñas como las amazónicas, sean estados federales con su propia norma Claro. constitucional, sus ¿Cómo? propias leyes, su propio parlamento. O sea, es Su complicado propia eso. Corte de Justicia, su propia Ya. Corte, o sea, es un problemón, pero a nivel de idiosincrasia la gente lo compra más esa idea que la horizontalidad, porque por ejemplo, y una reflexión, ¿usted cree que a la gente de Cañar le va a gustar estar en una región en la que esté Azuay? No. ¿Y usted cree que Azuay, el mismo tema, y Loja, cómo? Va a tener que hacer Claro, una cirugía para... o va con Zamora o va con el oro. Sí, es un desastre esa cosa. Pero bueno, volviendo a la última, a la del principio. Y en el fallo de la Corte, que fue 5-4, de que el ser menor de edad no tenía que ser una limitante absoluta para el cambio de género, porque no vamos a entrar aquí en la discusión de sexo y género, pero las organizaciones LGBTI+ han aclarado que no se cambia de cambio de sexo, sino de género. Ya, ok, quedémonos con eso. Además, eso es lo que dictaminó la Corte, cambio de género, no hablo de sexo. Pero a mí lo que no me convence es el argumento de la mayoría de edad. O sea, uno es mayor de edad, uno es capaz, siendo menor de edad, para votar y elegir al presidente, vicepresidente, toda la asamblea, todos los alcaldes y todos los prefectos, más los concejales y las juntas parroquiales. Entonces también tiene capacidad para escoger con quién se casa, pues, ¿no? Porque al país le hace más daño el voto de una gran cantidad de gente que no sabe, que está pensando en los pajaritos, que según ellos es incapaz, que lo bien o mal que le puede ir en el matrimonio a Pepito con Luisita.
Pero sin embargo, ahí hay dos criterios abismalmente contrarios. O sea, si uno tiene la suficiente capacidad de discernimiento y de voluntad para una cosa, debería también tenerla para la otra, o no la tiene para ninguna, ¿no? De las que están, hablando entre las que están aceptadas o prohibidas. ¿Cuál es su criterio ahí? Y yo tengo una idea, a ver si le gusta. Yo bajaría la edad de 16 años. ¿Te acuerdas cuando el doctor Velasco Ibarra la bajó a 18? ¿La edad para qué? Para la mayoría de edad. Ah, ok. Hasta el doctor Velasco. Sí, personalmente se trata de madurez, no se trata de años. Uh-huh. Lo que pasa es que no sé si ya antes un joven de 16 años era mucho más maduro que lo que hoy puede ser, por múltiples circunstancias. Entonces yo creo que deberíamos preocuparnos más bien de darle a los jóvenes una mejor calidad de educación, unas posibilidades reales de empleo, unas posibilidades reales de desarrollo que no tienen hoy. De ahí que los jóvenes desvían su actividad, muchas veces lastimosamente actividades criminales, que un poco frustran un proyecto de vida, porque nadie quiere ser un delincuente. Lo que pasa es que se dejan llevar por el oropel que en teoría rodea esa actividad, porque los recursos fáciles que se entiende que les garantiza. Pero en todo caso, es lo que debería preocupar al Estado como tal, en todas sus instancias, y no cuándo pueden casarse o si pueden cambiar o no su género. Y ya, si ellos quieren hacer eso es un problema ya cuando tengan la posibilidad de hacerlo, háganlo, ¿no? Realmente yo no tengo que ni siquiera identificarme o aceptar, no estoy en condiciones de eso, no debo estar en condiciones de eso, solamente debo estar en condiciones de respetar. Así es. Y por supuesto, y como el respeto es una vía de dos direcciones, pues ellos respetan mi forma de vida y yo respeto la de ellos. Y todos vivimos la fiesta en paz. Eso debería ser una posición del Estado como tal. El Estado tiene que preocuparse, no por el tema del castigo divino. No, pero Vladimir eso Ilich, no es un problema estatal. oiga, no me vacile. El Estado es el bienestar de su población. Vladimir Ilich, no me hable del castigo divino, que me está vacilando. Ni usted ni yo creemos en eso, pues es que no me vacile. A ver, mi postura es muy simple. Alguien se quiere cambiar de género, no hay ningún problema, cámbiese. Pero para mí tiene que ser mayor de edad. Alguien quiere cambiarse de sexo, se quiere ir a operar. El Estado no debe preocuparse si es mayor o menor de edad. El Estado no debe pronunciarse ni siquiera en eso. El Estado debe hacer. A usted, yo estoy obligado a darle educación integral. Eso significa inclusive cultura, deporte, recreación, junto con la formación académica. Con todo lo demás. Y asegurarle, crear las condiciones para que directa o indirectamente se le provea de un empleo digno a esa persona y pueda desarrollarse. Ahora sí, como quiera, respetando a los demás. Pero como usted bien dice, primero hay que el Estado tendría que crear todas esas condiciones y ahí sí no hay problema. Pero usted y yo sabemos que, ¿se acuerda de la novela esa de Julio Verne, de la Tierra a la Luna? Que fue tan visionario que terminó yendo a la Luna. Pero a ver, esas condiciones están... Necesitamos un telescopio para que ver el horizonte en que todas esas condiciones que usted enumeró, que serían la república perfecta de Platón, ¿ya?, se den aquí. No, ni siquiera hablamos de... A ver, el Estado ahora mismo está obligado, como decía hace un momento, a entregar el 6% de la educación. Sí, no cuento. Está obligado a entregar el 4% de la salud, no lo hace. El Estado está obligado a crear condiciones para la generación de empleo, no lo hace. Y todo eso afecta en mayor grado a la juventud. Entonces la juventud que no tiene nada para un proyecto de vida, ¿qué es lo que hace? Responde al llamado de la delincuencia. Y entonces se pretende en el Ecuador acabar con la delincuencia, acabando con los delincuentes, sin preocuparse de las condiciones que generan la delincuencia y los delincuentes. Entonces, si eso es así, neutralizan, como dicen ahora, a uno y están 20 esperando para cubrir su puesto. ¿Por qué? Porque no hay alternativas para eso. ¿De qué condiciones hemos creado para la prevención del delito? Ningunas. Entonces, si bien es cierto, yo reconozco como abogado que es importante
el poder o la fuerza estatal enfrentada a la delincuencia. Es correcto, es importante, pero no es suficiente Claro, para, no es para todo. detener No, no es todo, no es todo, índices de no es todo. delincuencia que padece el Ecuador, si no atacamos las causas que generan esa delincuencia. Claro, ahora hay un problema. Yo estoy de acuerdo con usted. Si alguien no tiene una alternativa, vea, el que no tiene alternativa no tiene de dónde escoger, pues, ¿no? Es lo que hay. Ujú. Lo que los españoles llamaron los ni, los que ni estudian ni trabajan. Ok. Claro. Cuando uno no tiene alternativa, hay lo que hay. Porque tampoco me voy a morir de hambre, pues. Porque tiene que Así ser es. muy, muy feo morirse de hambre o ver morir de hambre un hijo, ¿no? Cuidado. A ver, pero también es cierto que hay un problema real, que es que no hay trabajo honrado que pueda competir con el nivel de ingresos que los trabajos, no solo en el narcotráfico, en el contrabando o en el comercio carnal, se puedan... No hay comparación. Por ejemplo, una persona joven, hombre o mujer, porque ya el mundo ha cambiado mucho, de 19, 20 años, ¿cuánto puede esperar ganar empezando a trabajar? Claro, Y incluso ahora en cambio, ya no es un tema solamente del Estado, sino también del país. Porque el país, le dice un joven, 27 años, que ha estudiado en la universidad, ha hecho posgrado, se ha ya, formado, y va al mercado laboral y le ofrecen $800. Yo tuve un caso real de un chico, hijo de una amiga, muy bien formado académicamente, y no encontraba trabajo. Desesperado, deprimido, va a una última entrevista, le preguntan cuánto quieres ganar, le dice, aunque sea págueme el básico. Un profesional con posgrado dice, aunque sea págueme el básico, necesito trabajar. Y el propio persona que lo entrevistaba, le dio, no sé si le golpeó al ánimo, le dijo, no, dice, pon $700. Ya eso es una miseria para un profesional, pero no era mucho menos miseria que lo que él estaba dispuesto a recibir en su grado de desesperación. oiga, pero se Entonces, encontró, este relato que es real, se es encontró, triste para un joven. oiga, ese amigo, ese hijo, ese amigo suyo se encontró con, dentro de lo que se puede decir, con una buena persona, porque te le digo, no, Sí, pues, o sea, no era, es que no era el dueño, no era el no, dueño, no, era la no, pues persona yo que lo no te puedo entrevistaba. pagar, Dice, no, ¿cómo vas a poner eso? Esa 450 era en ese momento, me claro, parece que es no, pues, 454. Digo, no, dice, ¿cómo tú tienes maestría? Ponle ese 700, creo que el 700, 800. Entonces, y eso le dieron, ya, porque ya eso era poco para ese perfil. Ya ahí va a pelear, ahí pues lo está trabajando, ya el ánimo, aunque sea eso, ya un joven le quita esa frustración de haber estudiado tanto y no ser reconocido por la empresa privada, o no es- por el Estado. La empresa privada no reconocen esa formación. Y tal vez la empresa privada dirá no, porque los costos de producción eh, y que no sé cuánto. Entonces el Estado conozco el también tiene cuento, que hacer su parte allí. sí, No es siempre, porque siempre dicen lo mismo, Rodolfo. sí, por eso Quieren digo, mejorar la productividad. Vamos a flexibilizar la legislación laboral, que es la que no permite mejorar la productividad del país. Y entonces, en lugar de hacer eso, por ejemplo, logremos una provisión eléctrica estable y accesible para la industria, capaz de que allí vayan sus costos de producción y puedan tener un pasivo, un activo laboral realmente que esté bien tratado y que sea un factor de producción, porque un trabajador bien tratado es un trabajador que produce y produce bien. ah, no, sí, generalmente es así, obviamente. Ahora, hay otro problema, el mismo ejemplo. Terminó con grandes notas al colegio, grandes notas a la universidad. Es un profesional, tiene 24 o 25 años, se ha pasado estudiando toda su puñetera vida y va a buscar trabajo y lo primero que hace es preguntarle al animal que se le pone al frente, que no piensa, alguien que ve que ha estado estudiando desde que comenzó la primaria, la secundaria, sin solución de continuidad y la universidad, y le dice, sí, pero aquí me faltan sus referencias laborales, ¿cuál es su experiencia de trabajo? A eso le dan ganas de levantarse y meterle un puñetazo y romperle la boca, porque ¿qué experiencia de trabajo puede tener alguien que se ha pasado estudiando toda la vida? Claro, O sea, claro. ninguna.
vamos a hablar claro, ninguna. Pero aquí Claro. hay unas cosas que Y si tiene la experiencia, tiene la experiencia, pues tiene 40 años, no, ya está está muy muerto. viejo ya para trabajar, ya está muy viejo. O sea, No, pues, a ver, ¿cómo hablamos? oiga, Y personas entonces, de su edad, peor de la mía, estamos sí, pues, muertos. Nosotros no estamos viejos, estamos muertos. estamos excluidos. No hay posibilidad de que una persona después de los 40 años, 45 años en el Ecuador consiga un En el trabajo Ecuador. que no sea un trabajo directivo. Sí. Lo llevan para ser No, ya eso es otra película. gerente, ya otra historia, pero realmente Mm. yo conozco personas que dicen, voy a Estados Unidos a trabajar. ¿Cómo? Y a los 70 años, sí, mi hijo, a los 70 años me voy. Y a la semana estaba trabajando, aunque sea empacador Pero está trabajando. un supermercado. Ya está trabajando Claro. y ganando 400, $500 semanales. Que le pagan, Entonces, que además allá se lo pagan por hora. sí, sí, sí. Entonces, la cuestión es clara, ¿no? Como país no estamos creando las condiciones para eso. Los jóvenes estamos perdiendo toda una generación de jóvenes y que están frustrados. Ni siquiera pueden hacer deporte. Yo tengo la posibilidad de ser parte de la Federación Ecuatoriana de Básquet como secretario general y estoy Perdón, de qué deporte dijo? insistiendo. ¿Cómo? ¿De qué deporte dijo? Básquetbol. Pero usted no está muy bajo para básquetbol. Es que está sentado, qué cojudo que soy. Está sentado. Si me comparas con el No, equipo pues, femenino el equipo femenino de China, soy bajito. no, pues y con El femenino, sí, soy bajito. las dos últimas estrellas, Wembayana que juega con los San Antonio Spurs, 2.21. Y ahora hay un español Los 24. o bueno, 2.24. Hay un español que va ahí nuevo que este año que está también por 2.24 o alguna cosa así. Ahí sí. Casi 2.30. Ahí usted es un enano y yo no existo. O sea, porque además como soy flaco no puedo servir ni para pelota, para jugar. O sea, no existo. Sí, pero a ver, ¿y qué pasa con la Federación? Yo estoy ahí insistiendo que necesitamos ir a los colegios, los intercolegiales, como un aporte de la Federación. Lenín, ¿por qué no resucitan los intercolegiales? En mis tiempos los intercolegiales eran una cosa de... Vea, yo jugaba tenis de mesa. ¿Sabe a dónde se hacía el intercolegial de tenis de mesa? En el Voltaire Paladines Polo, en el Coliseo cerrado. Y se ponían 10, 15, 20 meses de jugar al mismo tiempo. Vaya pues Agacero. Perdón, no hay nada. Hacer deporte. Yo soy orgulloso vicentino. ¿Ya? Me doy en el Vicente Rocafuerte. Ya. Y yo, durante mi curso de mi bachillerato, me ofrecieron varias veces becas a colegios particulares. Y dije, no, yo no me muevo de aquí porque si no, no tengo las condiciones que tengo aquí en el colegio fiscal para hacer deporte en un colegio privado. Y no era un colegio, cualquier colegio privado. Entonces yo dije, no, aquí ellos tenían desde comida, pues, asistencia médica, kinesiólogo, toda la implementación deportiva, todos los entrenadores posibles en el Vicente Rocafuerte. Yo me desarrollé como deportista en el Vicente Rocafuerte. Entonces, y un colegio que tenía en ese momento 8.000 estudiantes, claro, y a veces más. Era un colegio que en esa época y anterior a esa época, en la mía, yo soy mayor que usted, el Vicente Rocafuerte, el Aguirre Abad, el Orellana, el Simón Bolívar, sus bachilleres en los exámenes no le pedían favor al Javier, al San José, al Cristóbal Colón. Sí, pero luego de repente, cuesta abajo en la rodada. ¿Qué pasó? No sé. Entonces vienen, y la última época dijeron que iban a transformar la educación, y si uno visita el Vicente Rocafuerte, ahora, ve que no hay escenarios deportivos. No hay escenarios deportivos. Entonces sí transformaron. No hay escenarios deportivos. Entonces sí cumplieron, transformaron la educación, sacaron los escenarios deportivos. ¿Sabe qué es eso? Tener detritos orgánicos en estado de descomposición en el cerebro. Porque, vea, Grecia en el siglo IV a.C. era el faro de la humanidad, al menos de la conocida. ¿Y cuál era el lema de los griegos? Mens sana in corpore sana, ¿no es cierto? Mente sana en cuerpo sano. Aunque esto está en latín, no en griego, porque yo de griego sí no sé nada. Latín medio me defiendo, porque en el colegio que yo estudié nos daban misa de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y los domingos se recibía la libreta, y en mis tiempos de primaria era en latín la misa. Entonces yo ya de oírla tanto me la sabía de memoria, y de saberla de memoria hay un montón de palabras, y luego a mí me dieron derecho romano. En la católica, en la época que yo, la primera vez que entré, todavía había derecho romano, que para mí... Todavía tenemos eso. Oiga, pero el derecho romano realmente,
Las dos materias en las que los griegos no descollaron fue justamente en derecho. El derecho lo inventan los romanos. Claro, al menos lo sistematizan. Sí, y la construcción. Las carreteras de los romanos, la vía Apia todavía existe, por si acaso. Los acueductos. Los acueductos, usted se va a España, Segovia, ahí está el acueducto. Perdón, funcionando. Y el Coloso, el Coliseo, si no hubiera sido por el terremoto ese que lo dejó como está, estaría enterito. Así que ¿Cierto? tampoco eran bobos, ¿no? Ahora, No, claro. volviendo a lo nuestro. Usted ya no está haciendo política activa, creo, ¿no? No estoy en política electoral. Ya. Partidista, sí. Ya. No está en política, o sea, traducido al castellano quiere decir que no le interesa ser candidato a nada. No, ya hice mi parte. Sí, ya cumplió. Claro. Cuando uno ya cumplió. Así es. Claro. Sí, ya. Me dedico a otra cosa ahora. Claro, está bien. Uno ya cumplió. Pero a usted nadie le puede decir, oye, pero tú nunca te tiraste al agua. No, yo sí me tiré al agua. Yo 7 también. campañas seguidas. Entonces ahí ya cuando uno cumplió. Ya. ¿Cuál es el estatus jurídico actual de lo que ahora el nombre, porque hay nombres que han cambiado, en tiempos de don Jaime Hurtado, su señor padre, era el MPD, del Movimiento Popular Democrático, que ya no existe? Ahora, ¿qué nombre tiene? Es Unidad Popular. Es la UP. O sea, como antecedente, recordemos que Rafael Correa ilegalizó al Movimiento Popular Democrático. O sea, su Consejo Electoral lo hizo, contrariando toda norma legal. Pero eso fue revertido finalmente por el Consejo de Participación Transitoria de Julio César Trujillo. Ya, y se reconoció entonces la legalidad del MPD. Pero ya para entonces habíamos formado la Unidad Popular. Claro, porque ya no existían como partido, tenían que estar en otro ya. Claro, teníamos el movimiento Unidad Popular y recuperamos el partido Movimiento Popular Democrático. Y entonces, ¿qué resolvemos hacer? Hacer una fusión ¿ya? De los dos partidos, del partido y del movimiento para formar el partido Unidad Popular. Ya, ok. Pues ahora mismo. Y preservamos el himno del MPD, el himno de Unidad Popular. Los militantes, los afiliados del MPD se formaron junto con los adherentes permanentes de la Unidad Popular, formaron los militantes, los afiliados del nuevo partido Unidad Popular. Pero ya es partido, entonces ya no hay adherentes, ahorita hay afiliados. Ahora somos afiliados a la Unidad Popular, porque ya no somos movimiento, somos partido. Una pregunta, mi querido Lenín. Yo nunca logré entender esa alcahuetería de que si usted es un partido político tiene que tener afiliados, pero que si usted es un movimiento tiene que tener afiliados permanentes y afiliados no permanentes. Adherentes. O sea, yo hasta la palabra no me gusta porque adherente viene de adherir, o sea, el que se adhiere, el que se pega, como las ventosas y otras cosas que para qué vamos a entrar a detallar. ¿Pero a usted no le parece que debería ya alguien con las que sabemos bien puestas terminar esta alcahuetería? ¿Y eres partido o no eres partido? Porque todos jugamos con las mismas reglas. Aquí no jugamos pues con las mismas reglas. Los movimientos tienen ventajas que los partidos no tienen, y lo que la democracia un sistema democrático debe fomentar es la fortaleza de los partidos políticos, los que juegan con afiliados, que se tiene un número de afiliados, los que en teoría deberían hacer elecciones primarias, ¿ya? Pero elecciones primarias, no como decimos aquí, o cualquier otro mecanismo, no, cualquier otro mecanismo ya sabemos lo que es, pues, ¿no? Pero partidos. ¿Qué opina usted de eso? ¿Deberían ser todos partidos? A ver, los afiliados en teoría tienen un mayor compromiso con la organización. Los afiliados conocen su partido, los afiliados a un partido lo conocen su declaración de principios, sus estatutos, su programa de gobierno, hacen vida política, su formación permanente, porque para eso es un partido, para formar políticamente, de forma permanente además, no solamente a sus militantes, sino a la población en general. Mientras que un partido político, el adherente, sea permanente o no,
lo que ha ido es a ayudar a formar el partido con su firma. Entonces, allí hay un menor compromiso, puede firmar por un movimiento, luego por un movimiento nacional, otro por provincial, otro por otro movimiento cantonal, es decir, donde están sus amigos, Ajá, ¿no? Y donde está ajá. su identidad política. Por supuesto que han denostado en los últimos años, ya no hay partidos políticos, ya no hay ideologías, cuando No, los que sí hay. dicen eso están teniendo una posición política e ideológica cuando dicen que no hay partidos políticos, no hay ideologías. Entonces eso es inverosímil porque lo que hacen es hacer que la política sea un campo de acción para los vivos, es decir, los oportunistas, los que dicen, no tengo nada que hacer, voy a dedicarme a la política. No, a ver qué saco, rápido, ¿no? Ya que no soy buen fútbol, no soy bueno para el fútbol, donde hay un sueldo, mega sueldo, entonces mejor me voy a hacer político. Tampoco soy buen cantante. Esos son los peligrosos en la Ya. política. Pero ahí hay una... Eso. A ver, ahí hay una... Primero, quienes sostienen eso de que ya no hay ideologías son los que, como usted bien dijo, con otras palabras, lo que han pretendido siempre es convertir la política en un negocio de mercachifles, ni siquiera de mercaderes honrados. Entonces Ujú. consiguen su membrete de su movimiento, porque hacer un movimiento es lo más fácil del mundo, y Ya. luego ponen a disposición, cuando alguien necesita, le ponen entre bastantes comillas desinteresadamente a disposición el movimiento o hasta el partido, porque ya lo de mi coronel Gutiérrez, yo, oiga, no lo he visto en tiempo, yo tenía una buena relación, he tenido siempre una buena relación con el coronel Gutiérrez, pero la próxima vez que lo vea le voy a preguntar si se accidentó, se golpeó la cabeza, le dieron a beber. ¿Se acuerda la de Pedro Castillo en el Perú cuando se proclamó dictador, que después dijo que le habían dado un té con droga? Le Sí, dieron a beber sí, porque, sí. a ver, un partido político tiene, y Sociedad Patriótica es un partido político, tiene todo el derecho de pactar con quien le dé la gana. Así Como diría el es. líder Tralala, con quien le dé la regalada gana. Pero a ver, pues, uno de los que, ¿cómo eran? Los forajidos, que hicieron lo que hicieron para derrocar, romper la democracia y sacar del poder a Lucio Gutiérrez, fue el señor con el que ahora le anda ofreciendo el partido. Pues no puede ser. O sea, ahí, o sea, vea, usted y yo sabemos de historia. Y vea, después de que Hitler y Stalin hicieron el pacto Molotov-Ribbentrop, a mí no me asusta ningún pacto. Porque si esos dos pactaron, cualquiera puede pactar, está bien. Pero ¿sabe qué? Oiga, guarde un poco. Porque, a ver, entre Hitler y Stalin mataron a más de 100 millones de personas largamente. No, no Las vamos, formas, las formas. claro, no los vamos a comparar. Entonces, ¿cómo que no hay ideología? La Unidad Popular, que yo sepa, tiene una idea bien clara. Puede Pues sí, gustarme, puede no gustarme, pero existe la ideología. ¿Ya? El Partido Social Cristiano tiene una ideología bien clara desde que lo fundaron Camilo Ponce y Sixto Durán Ballén, que cambió su base electoral desde León Febres Cordero y Jaime Nebot es otra cosa, pero la ideología, los principios del Partido Social Cristiano son los mismos. Partido que, vea, pocas veces un individuo puede enterrar tan profundamente un partido que lo hace desaparecer, como Drácula hizo con la democracia popular. Maguat, Frankenstein, el hombre lobo, escoge el nombre que le guste. Lo destruyó tanto que esa losa es tan pesada que mire cuántos años han pasado y vea pues si alguien se lanza candidato con ese partido y con esa flecha verde e invocando a Maguat. Nadie se lanza. Y si algún loco se lanzara, ¿sabe cuántos votos sacara? En negativo saca los votos. ni él vota por él. No, bueno, sí, ni él. Ya. Sí, capaz que él Sí. lo anula. A ver, la izquierda democrática siempre tuvo una ideología bien clara. Últimamente tengo mis dudas. Desde hace algunos añitos. Desde que pasó por ahí el señor González, el que inventó el gran negocio, porque antes no existía. Él es el inventor del gran negocio de la multiplicación, no de los panes y los peces, no de los panes y los penes, como dijo el imbécil de Maduro. Él inventó la multiplicación de las derivaciones a los prestadores privados. Antes de él habían derivaciones, pero eran cuando habían casos que no se podía humanamente
en los hospitales del día y eran poquitas. Y llegó él y a mí me cuentan que hubo una reunión pues de este prócer, prócer, refugiado político en el Perú, ¿no? Tiene asilo político. Sí, vamos a ver si el nuevo presidente se lo mantiene. Y les digo, pues, no seamos giles. Yo les mando más gente y ustedes pues ya verán cómo, porque tampoco era tan tonto irles a decir me dan tanto, ¿no? Pero lo dejó bien insinuado y bien claro, y de repente empezaron a pasar las direcciones de 100 a 5.000, de 5.000 a 20.000, de 20.000 a 100.000, y de 100.000 yo no sé si ya llegaron al 1.000.000, pero no me extrañaría. Entonces, ¿qué es lo que se hizo ahí? Una máquina revolvente. Entonces ya yo dudo que ese partido tenga ideología, pero las ideologías existen. Y existirán mientras haya hombres que piensen, hombres y mujeres, por supuesto, perdón. Seres humanos que pensemos. Así es. Sí. Es que, ¿cómo? O sea, oiga, negar la ideología es negar la propia capacidad intelectual del ser humano. Claro, yo cuando aprendí Derecho Político con el doctor Ramiro Larrea Santos. No, pues, o sea, compartimos un maestro de los que ya no hay, pues, ¿no? Porque el doctor Larrea Santos, aparte de lo que sabía, él fue funcionario público en varias ocasiones, y el doctor Larrea Santos creo que salió con menos dinero del que entró, porque era un hombre de una honradez. 30 años vivió siempre en Miraflores, Sí, me parece que siempre, sí señor. El doctor Larrea Santos fue profesor mío primero en sexto curso en 1971 en el Colegio San José, y nos daba cívica, que realmente era derecho político lo que nos daba él. Ya. Y luego que ingresé a la universidad la primera vez en la Católica, el doctor Larrea me dio derecho político y después me dio derecho agrario. O sea, o sea, está hablando de un monstruo. Claro. Él decía, citando, parece que era Aristóteles, el ser humano es un ser político. Aristóteles. Son politicón. Son politicón, Aristóteles. O eres si no eres político, eres una bestia o eres un dios. No te veo alas, así que... por default, eres una bestia. Además que le cuento que en la Grecia clásica, a ver, la palabra idiota viene del griego, ¿no? En la Grecia clásica se denominaba o se calificaba como idiota o idiotas aquel o aquellos que solo se interesaban por sus negocios privados y no por la vida política de la comunidad. La Grecia clásica, que parió 200 o 500 genios de la humanidad, así consideraban al que no se metía en política. Idiota. Podemos mantener en el sentido actual del término. Podemos mantenerlo, podemos mantener eso, no en el sentido clásico griego, sino en el actual, en el sentido lato actual del término idiota, lo podemos mantener en eso, porque si no se involucra, no tiene que ser candidato, siempre digo, no tiene que ser candidato, ni siquiera tiene que ser militante de un partido político, pero sí tienes que saber conocer los problemas del país y tener alguna idea de cómo se pueden resolver. Ahora el tema de las redes sociales piensan por muchos, y lo que sostienen es lo que se sostiene muchas veces de forma equivocada en las redes sociales. Y eso es toda la política que hacen. Y eso no, porque la política es sucia. Yo le digo siempre, no. Algunos que hacen política son los sucios. La política no tiene la culpa de eso. Perdón. Tenemos necesidad. Y el argumento, dele la vuelta. Yo le doy la vuelta al argumento. Pero entonces, si tú consideras que todos los políticos son sucios, deberías ingresar a política, tú que no eres sucio, y todos los que no son sucios, para que por lo menos los no sucios primero los empaten y luego los pasen y luego los saquen. Pero si alguien dijo que la única cosa necesaria para que los malos para que los malos triunfen es el silencio y la no participación de los buenos. Ahí tiene la respuesta. De que, oiga, pero lo primero, ¿cómo puede alguien quejarse de lo buen o mal alcalde, prefecto o presidente, para que no se enojen las amigas feministas, en femenino también, si no vas a votar? Yo hago una pregunta. El que no vea el día de la elección, usted, Vladimir Ilich, su servidor,
el abogado Álvaro Fernando Novoa Pontón, ya, el señor Egas, o sea, los hombres más ricos del Ecuador. Y usted y yo valemos igualito, un voto. Es el único día que valemos igualito, jefe, un voto. Y encima no voy a ir a votar. Y encima me quejo. No puede ser, pues. Claro, así es. Es como el que se queda de la suciedad de la sucia de la ciudad y bota todos los desechos a la calle. Ah, no, a la alcantarilla para que se inunde. Y después se queja Entonces, que por qué se inundó. ¿de qué nos quejamos? ¿Cómo nos quejamos? Entonces, no hay cómo quejarse si es que no nos involucramos. No tiene que afiliarse. Por lo menos, bueno, no quiere leer el periódico, no quiere comprar el periódico. Bueno, hay fuentes fiables de información política. Fiables. Ahí está. Puede hacerlo, porque lo que muchos creen que es la verdad incuestionable es lo que encuentran en TikTok o Sí, en Instagram sí, o en sabe. Facebook. Puede que sí, pero lastimosamente la regla general es que no. Es que no, sí. Vea, el difunto Umberto Eco, el padre de la semiótica y escritor de novelas espectaculares italiano, un poco antes de morir, un año antes de morir, él le mandó una carta abierta a todos los grandes periódicos de Europa, en la que les exigía que debían dedicar de 1 a 2 páginas diarias a refutar las estupideces que salían en las redes sociales. Y Eco era muy directo. Eco dijo que si Marx hubiera conocido las redes sociales, no hubiera calificado de opio, sino de algunas otras palabras, algunas de ellas impublicables. Porque es verdad. Mi querido Lenin, el tiempo se nos fue. Ha sido un enorme gusto conversar con usted. Vea, Vladimir Ilich y yo no somos de la misma corriente ideológica, ¿no? Yo soy un libre pensador, el señor es marxista, ¿está bien? No tenemos la misma edad, no estuvimos en el mismo colegio, ni vivimos en el mismo barrio, pero el señor y yo tenemos una buena amistad, podemos conversar, como ustedes lo han visto, de la mejor manera. Y entonces yo pregunto, ¿y por qué los demás no pueden? Porque ni usted ni yo somos raros, ni ángeles ni bestias, pero tampoco somos raros, pues, jefe. Entonces, Claro, así es cuestión de buena voluntad nada más. Le mando un abrazo. Usamos lo que tenemos sobre los hombros, no solamente para poner la gorra. Sí, cuando hace como los soles de ahora, que según el INAMI ya no iban a ver. ¿Sabe qué? A esa gente habría que darle el premio Nobel a los bestias. Porque cada vez que dicen la gabardina. Y sí, de esta semana, anote. Gracias. Mi querido Lenín, un gran abrazo. Saludos en casa. Gracias. Muy bien. Buen día. Para que vean que no es cuestión de ser un espíritu pusilánime, porque a mí me pueden acusar de un montón de cosas, pero de espíritu pusilánime no. Yo estoy en las antípodas del pensamiento ideológico de Vladimir Ilich. Si los dos estuviéramos en Estados Unidos, Vladimir Ilich sería el far left, no woke, su hombre inteligente, pero del far left del Partido Demócrata, y yo soy MAGA. O sea, el Partido Republicano. Seríamos las antípodas. Pero igual podemos conversar como lo hacemos. Y llevarnos muy bien. ¿Por qué no se puede lo demás? Que somos raros. Bueno, el señor mide como 30 y pico de centímetros más que yo, así que hasta en eso hay una diferencia brutal en estatura y peso. Pero conversamos, ustedes no han visto. Nos vieron en algún momento, nos increpamos, o dijimos, no, desgraciado comunista, o tú, capitalista explotador. No. ¿Y por qué no pueden los demás? ¿Sabes por qué no pueden? Porque no les da la gana. Nos vemos mañana, chao. RTP